Roche Press Day, Mujeres, Equidad y Salud, un congreso que nos ha ofrecido un montón de distintas miradas acerca de la salud, pero sobre todo de la brecha de género en esta materia. Y precisamente sobre eso hoy estuvimos conociendo sobre distintas enfermedades y precisamente cómo se expresa esa brecha de género en aquello. Y para eso queremos conversar con Melissa Juárez. Ella es especialista en oncología médica en el Centro de Investigación y Manejo del Cáncer en Costa Rica y está con nosotros en esta oportunidad. Melissa, muchas gracias por conversar con nosotros. Muchas gracias por la oportunidad. En tu presentación, muchísimos datos muy interesantes que nos permiten ver precisamente qué es lo que pasa particularmente en el caso del cáncer de pulmón. Para arrancar, ¿cuál es la prevalencia para entender el contexto general, prevalencia de cáncer de pulmón en hombres y mujeres? Y luego ya vamos a entrar en el detalle. Bueno, lo que sabemos del cáncer de pulmón es que a nivel global es la primera causa de muerte por cáncer en el mundo. La incidencia va a variar de país a país, ¿verdad? Es mucho mayor en países desarrollados o, bueno, países que tienen ingresos altos. Y en los países menos desarrollados o en vías de desarrollo, sabemos que también se está convirtiendo en una de las primeras causas de muerte por cáncer. Por ejemplo, en Costa Rica todavía es el sexto puesto en incidencia y sexto puesto en mortalidad, al igual que en América Latina todavía no ocupa los primeros lugares. Pero de cierta forma nosotros vamos siguiendo la tendencia de los países desarrollados, sobre todo en cuanto al consumo del tabaco. Y esto es lo que hace preocupante las cifras, porque esperamos que de aquí a 20 años esos números vayan a aumentar muchísimo más y probablemente vamos a tener un aumento de alrededor del 80% de la incidencia de la enfermedad. Desgraciadamente, si lo comparas, por ejemplo, con cáncer de mama, a 5 años alrededor del 90% de las pacientes con cáncer de mama están vivas, pero en el caso del cáncer de pulmón solamente el 22% de los pacientes están vivos a 5 años. Es decir, que tenemos todavía muchísimo trabajo por hacer para tratar de aumentar la supervivencia de los pacientes. Y en ese sentido, a propósito del tema que engloba este congreso, ¿hay una forma de también expresar esta brecha de género en relación a este cáncer? ¿Cómo nos aproximamos a entender eso? Sí, justamente estábamos conversando ahora, ¿verdad? Es un tumor más frecuente en hombres, o sea, no es errado, ¿verdad? Que cuando nos llega un paciente con cáncer pensemos va a ser un hombre y va a ser fumador, porque estas personas tienen 2 a 3 veces más riesgo de tener cáncer de pulmón. Pero cuando el cáncer de pulmón se presenta en una persona no fumadora, esta persona probablemente va a ser mujer. O sea, el cáncer de pulmón en mujeres no fumadoras es algo a lo que tenemos que poner especial atención, porque muchas veces, ¿verdad? Al ver una paciente mujer que no ha fumado, pues evidentemente tratamos de descartar otros diagnósticos antes de pensar que esa persona está padeciendo un cáncer de pulmón. Y aquí hay diferencias muy importantes. Por ejemplo, bueno, la primera es esta, ¿verdad? O sea, si es un paciente no fumador, muy probablemente va a ser mujer. También tenemos que tener en cuenta que las mujeres, por alguna razón, les va mejor con el tratamiento. Las mujeres, después de una cirugía por cáncer de pulmón, les va mucho mejor, o sea, tienen supervivencias más altas y también parecen responder mejor a quimioterapia. Hay muchos mitos sobre el cáncer de pulmón, ¿verdad? Y uno de ellos es esto, ¿verdad? Que normalmente es masculino y fumador. Y la otra cosa que muchas veces pensamos es que solamente se da en personas adultas mayores y es algo que hay que cambiar, porque cuando el cáncer de pulmón se presenta en mujeres, casi siempre lo hacen mujeres más jóvenes, en edades más jóvenes, antes de los 60 años. Y por eso todas estas características o diferencias se deben de hablar, se deben de hacer de conocimiento público para que se detecten más casos en etapas tempranas. Aquí también, a propósito de la conversación que se daba en el panel, hay datos que son bien interesantes que tienen que ver, bueno, por un lado con cifras, la brecha en las cifras, pero por otro también en la relación médico-paciente. ¿Cómo se evidencia eso en la forma de pesquisar la enfermedad, pero también en la forma de comunicársela a la paciente? Por ahí alguna de las colegas también decía que por muchos años, cuando se comunicaba sobre esta enfermedad, se le hablaba, en vez de hablar a la mujer, al marido o a la familia. ¿Cuánto nos falta por avanzar en eso también? Muchísimo. Justamente mencionábamos esto, ¿verdad? Que tenemos todavía una deuda, sobre todo en estudios clínicos, en el contexto de tamizaje o pesquisa en personas que no han fumado.
digamos específicamente en cáncer de pulmón, todavía no tenemos suficientes datos para poder hacer una recomendación en esa población. Definitivamente hay aspectos sociales, ¿verdad? De cómo nos relacionamos con las mujeres, de cómo las mujeres navegan los sistemas de salud, que es muy diferente tal vez a cómo lo hacen los hombres. Muchas mujeres padecen violencia de muchos tipos, ¿verdad? Económica, psicológica, física, y eso de cierta forma influye también en su capacidad de poder tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y sobre su tratamiento. Entonces, creo que sí hay mucha falta de información sobre cuál es el contexto de las mujeres, el contexto social de las mujeres cuando padecen cáncer. Y luego está una parte que también creo que no se habla mucho, que lo mencionamos rápidamente en el conversatorio, pero que es que las mujeres muchas veces cuidamos y casi siempre cuidamos en algún momento de la vida a alguien con cáncer, y esto nos marca y de cierta forma nos genera un prejuicio de que el cáncer solamente se puede tratar con quimioterapia, o de que el cáncer es una sentencia de muerte, o de que para qué me voy a tratar si ya tengo una enfermedad que es incurable, ¿verdad? Entonces creo que hay muchos aspectos que deben ser trabajados en torno a la educación. Y también algo que me encantó que dijo una de las personas que participó en los otros conversatorios, ¿verdad? Es el hecho de trabajar en formar a los médicos de forma que piensen en este diagnóstico, porque lo dijo muy bien Alejandro. Si los pacientes no tienen derecho a tener una enfermedad que el médico no ha estudiado, ¿verdad? O sea, si el médico nunca ha visto un cáncer de pulmón en una mujer, o nunca ha visto un cáncer de pulmón en una persona joven, no lo va a pensar y no lo va a diagnosticar a tiempo. Entonces, falta mucho en ese aspecto. Desde la ciencia creo que tenemos que hacer todavía mucho trabajo para entender también por qué a las mujeres les va mejor con el tratamiento en cáncer de pulmón. Parece haber factores relacionados con las hormonas, que es parte, ¿verdad?, de una diferencia que existe. Hay factores también relacionados con infecciones que se pueden haber sufrido a lo largo de la vida, y sobre esto todavía pues se están llevando a cabo estudios, pero sí que hacen falta datos, y también datos latinoamericanos, ¿verdad? Lo hablamos ahí, la participación de Latinoamérica en estudios clínicos sigue siendo pequeña con respecto al resto del mundo. Y aún, digamos, en Estados Unidos, donde hay mucha población latina, los latinos en realidad participan en estudios clínicos en un porcentaje pequeño, que creo que es alrededor del 6%, aún aquí en este país. Entonces creo que todavía hay mucho trabajo por hacer para participar en estudios clínicos y entender que dentro de un estudio clínico yo puedo estar ayudando a generaciones futuras de mujeres para que se entienda mejor esta enfermedad en la mujer. No tenemos tampoco, tratamos a los hombres y mujeres por igual. Evidentemente la evidencia científica que tenemos es predominantemente en hombres. Entonces, como que esas diferencias biológicas todavía no las tenemos bien establecidas para poder hacer una diferencia en cómo tratamos a las mujeres y cómo tratamos a los hombres. Melissa, a propósito de, claro, la falta de datos a nivel latinoamericano, por ejemplo, en materia de cáncer de pulmón, se entregaba, bueno, tú lo entregabas, de hecho, en este panel, como un factor de riesgo, el hecho de la cocina a leña, ¿no? Que es algo muy presente en Latinoamérica, particularmente en nuestro país, que es Chile. ¿Cómo impacta eso? Sí, estábamos hablando de los factores de riesgo y cómo una de las estrategias para disminuir la enfermedad es tratar de evitar la exposición a esos factores de riesgo. Y fue a raíz de eso que estábamos hablando de la exposición al humo de leña, o bueno, a la biomasa, que sigue siendo, ¿verdad?, muy utilizada en nuestros países como parte de la tradición culinaria y a la que debemos poner atención. Y entonces, ¿cómo tratar de disminuir esa exposición, sobre todo en las mujeres que muchas veces se dedican a la cocina? Y bueno, dentro de eso también exposición a otros metales pesados. Todavía en Latinoamérica también hay alguna exposición a asbesto, en las casas de asbesto, sobre todo si las casas no están bien mantenidas, si hay algún tipo de demolición. También todas estas personas que trabajan en industrias como incluso la industria textil, donde están expuestas a gases, ¿verdad? Y cómo tratar de mejorar esos aspectos laborales que pueden estar aumentando el riesgo en las personas. También mencionamos el hecho de no fumar, que, ¿verdad?,
nunca está de más mencionarlo. Y también un poco los datos que hay un poco contradictorios o que todavía no son claros sobre el vapeo, que se ha vuelto muy popular en todo el mundo y que es definitivamente algo a lo que tenemos que poner atención, porque es muy probable que en los años venideros podamos asegurar que tampoco es una práctica saludable. Entonces, creo que por ahí esa es una de las estrategias para disminuir la incidencia de la enfermedad, tratar de disminuir la exposición de todas las personas, pero especialmente de las mujeres, por ejemplo, en algo tan sencillo como cocinar con leña. Melissa, finalmente, esto ya lo hemos dicho, tiene un impacto social, familiar, económico para las mujeres. ¿Qué es lo que tiene que cambiar en el sentido de poder tener más información para poder llegar a tiempo a los diagnósticos? No solamente en las mujeres, evidentemente, pero en las personas que finalmente van a tener esta enfermedad. Yo creo que lo primero que tiene que cambiar es que los programas de tamizaje sean masivos y sean también sostenidos por los gobiernos, ¿verdad? O sea, que haya una política, un plan a largo plazo que permita sostener los programas de tamizaje durante largo tiempo y darles el seguimiento correcto, porque de nada sirve hacerlo durante un plazo corto si no le vas a dar seguimiento a esas personas. Los datos que tenemos en la actualidad de evidencia científica es el tamizaje en personas que han sido grandes fumadoras, y eso es un problema porque entonces dejamos de lado, ¿verdad?, a personas que tal vez han tenido un consumo moderado o leve, y dejamos de lado también a mujeres y hombres que han estado expuestos al humo de segunda mano, que han vivido con un fumador, ¿verdad? Esas personas no están representadas en los estudios de tamizaje, entonces nos falta mucha evidencia científica en esos escenarios. Y la otra cosa que creo que es importantísima es lo que hablamos de conocer los datos. ¿Cómo vamos a resolver un problema si no conocemos a fondo el impacto que ese problema tiene en nuestra Latinoamérica? Empezando un poco por hacer estudios de registro de tumores, pero que se vean enriquecidos también por datos sociales, ¿verdad? ¿Cuántas de estas mujeres trabajan solamente en la casa? ¿Cuántas de estas mujeres tienen un trabajo en la casa y fuera de la casa? ¿Cuántos de estos trabajos son remunerados? ¿Qué tan bien o mal remunerados son estos trabajos? ¿A cuántas personas tienen a cargo las mujeres? ¿Cuántos hijos o cuántos familiares cuidan, ¿verdad? A las diferencias geográficas, a cuántos se encuentran del centro de salud. Creo que todos esos datos que tal vez por mucho tiempo hemos pensado que no son tan importantes, ahora que si queremos impactar realmente estas enfermedades, tenemos que poner atención en eso, y también tener un punto de vista o un análisis económico con una visión feminista, ¿verdad? O sea, que permita que realmente encontremos dónde son los puntos en los que podemos ayudar a estas mujeres a acceder a la atención, porque yo puedo tener el mejor programa de tamizaje del mundo, que si mi paciente tiene 2 trabajos y cuida 3 hijos, no va a poder asistir a ese programa de tamizaje, o no va a ver el beneficio, no va a entender el beneficio de hacer un tamizaje cada cierto tiempo. Entonces creo que tenemos mucho trabajo por hacer, y es maravilloso también que existan estos espacios que le den visibilidad e importancia a las diferencias que existen, ¿verdad?, biológicas entre mujeres y también entre género, porque no solo hablamos, ¿verdad?, del sexo, sino también de las minorías, ¿verdad?, de todo lo que conlleva ser mujer en estos tiempos. Interesante conversación con Melissa Juárez, especialista en oncología médica en el Centro de Investigación y Manejo del Cáncer de Costa Rica, que nos ha acompañado para aprender un poco más sobre la realidad del cáncer de pulmón en Latinoamérica, cuáles son las brechas de género también a propósito de esta enfermedad, y que ha sido parte de este Roche Press Day, que ha conversado con nosotros en Cooperativa Ciencia. Melissa, muchas gracias por la conversación. Encantada. Gracias.